Ahmad nació en 1996 en el barrio Al-Daraj. Toda mi vida pensé que Gaza es la ciudad más grande y hermosa del mundo, pero una vez fui con mi padre a Jaffa y volví con mi cabeza dando vueltas. Sentí que Gaza era del tamaño del agujero de una aguja de coser y no era hermosa, y cada vez que la veo más pequeña y peor. Nadie puede respirar y encima de todo no estamos autorizados a viajar. Cada vez que camino por las calles de Gaza me asfixio. La imagen de Jaffa no sale de mi mente. Yo me pregunto, ¿dónde estamos? ¿Y dónde está el mundo? Es por eso que siempre estoy en el mar, porque me parece que no es Gaza. Sigo escribiendo mi nombre sobre la arena y las olas vienen a borrarlo. Antes de la guerra quería ser ingeniero electrónico, pero después de la guerra odio ir a la escuela. Siento que no seré nada importante en mi vida, e incluso si lo hiciera, ¿qué? Todo es lo mismo en esta ciudad. ¿Voy a ser una flor en un montón de basura? Cuando comenzó el bombardeo, todos los estudiantes se fueron a su casa, menos nosotros. El director no nos dejaba salir. Los niños se asustaron, gritaron y en unos segundos todo estaba en el patio de la escuela. Estoy en la escuela Sautunet, a la par de la oficina de migración, que fue bombardeada en primer lugar. Con la primera explosión, un trozo de cohete cayó sobre el árbol más grande de la escuela y lo cortó en dos como una caña de azúcar. Tan pronto como vimos esto, nadie se quedó en la escuela, ni los estudiantes, ni los maestros, ni el director. Cada uno se interesaba por sí mismo. Pensé que el único mártir que yo veía en la guerra era el árbol. Pero cuando llegué a mi casa, en nuestra calle había 4 mártires, como que me estaban esperando para decirles adiós. No había terminado de decirles adiós cuando otros 3 mártires de la misma familia llegaron a nuestro barrio. No habíamos terminado de enterrarlos cuando el ejército israelí bombardeó la casa de nuestros vecinos. Solo una casa nos separaba de ellos. El ejército borró la casa del mapa. Todos murieron. Sentí muy triste por las niñas pequeñas. Sentí que la guerra era contra mí. Desde el inicio del día solo veo mártires. Sentí que la guerra era contra mí. Desde el inicio del día solo veo mártires. En el hospital de Shifa vi un espectáculo que nunca voy a olvidar. Cientos de cadáveres, uno encima de otro, su carne, su sangre, sus huesos, todos fusionados entre sí. Nadie puede reconocer si es hombre o mujer, e incluso niño. Los montones de carne sobre las camas y un montón de gente gritando y llorando, sin saber dónde están sus hijos, sus hombres, sus mujeres. Esa noche me fui del hospital a mi casa y del miedo pasé despierto hasta la mañana. Yo pensé que solamente esa noche no iba a dormir, pero hasta hoy veo esas imágenes delante de mí y no puedo dormir. Ashraf nació en 1994 en el barrio Al-Weheda. Todos los niños del barrio lo querían. Estaba más tranquilo que una brisa. Tomaba el dinero de mi padre y me lo daba a mí. Todo el mundo lo amaba. Sus amigos vinieron y se fue con ellos a la escuela. Salieron corriendo como mariposas, volando fuera de la tierra, como si el mundo fuese creado para ellos. Los aviones israelíes estaban en el aire. El sonido del helicóptero era como un monstruo al acecho de su presa. Un coche conducido por un prófugo circulaba por la calle Yarmouk y las mariposas estaban cerca de ese coche. La mariposa no sabía que ese era el fuego que la iba a quemar. La mariposa no sabía que ese era el fuego que la iba a quemar. Un cohete cayó sobre ese coche. Mi hermano Tarek voló 5 metros del suelo. Voló más alto que el coche. Se levantó caminando como si nada le pasara. La ambulancia vino y se llevó los cadáveres. La gente le dijo que entrara a la ambulancia, pero él les dijo, nada me pasa, y se fue a la escuela. 100 metros más adelante, puso su mano sobre el corazón y cayó como un mártir. Yo estaba en la calle esperando el autobús escolar y mi hermano me dijo que fuera a ver lo que pasaba. Lo hice, pero no vi a Tarek.
ella y yo nos fuimos a la escuela. Mientras estaba en clase, mis tíos vinieron y me dijeron que nos iríamos a casa. Yo no sospechaba nada, nos montamos en el coche. Mi tío le dijo al conductor que apagara las noticias. Entonces empecé a sospechar, porque a mi tío le encantan las noticias. Llegamos a la casa y había una gran multitud alrededor de la casa. Antes de bajarme del coche, vi a mi padre sentado en una silla llorando. Era la primera vez que veía llorar a mi padre. Él sostenía la foto de mi hermano Tarek. Le pregunté, «Papá, ¿mi hermano fue asesinado?» Él solo respondió, «Dios se apiade de su alma». La ambulancia lo trasladó desde el hospital. Todos corrieron hacia él para decirle adiós. Él estaba durmiendo como un ángel. Con el libro que tenía, aún lo llevaba entre sus manos. Mi padre rechazó que fuéramos con él al cementerio, pero yo me subí al coche y me fui para decirle adiós. Y leí una oración del coral en su tumba. Todos los días, por espacio de 3 meses, me senté en su tumba para hablarle a él. Por la noche, en la sala de mi casa, miro su foto con una leyenda escrita sobre ella. El héroe mártir Tarek. Desde que mi hermano fue asesinado, me acostumbré a dormir en la cama sola. Antes usábamos la misma cama, dormíamos pie con cabeza, pero ahora tengo una cama solo para mí. Nunca olvidaré a mi hermano. Alaa nació en 1996 en el barrio Al-Shuhayye, Al-Montar. Tengo ganas de correr y correr y correr por las calles hasta que mi pañuelo vuele en el cielo y yo lo siga volando. Tengo ganas de correr y correr y correr por las calles hasta que mi pañuelo vuele en el cielo y yo lo siga volando. A veces quiero estar totalmente loca, pero no puedo. Es la primera vez que yo digo esto. Tal vez no son mis palabras, o tal vez son las palabras que no puedo expresar, o tengo miedo de expresar. ¿Por qué mi familia me trata así? Miro a las chicas de mi edad como están viviendo sus vidas y las envidio. Me gustaría ser como ellas con su libertad. Quiero un barco que me lleve a una isla lejana y tirarme en su orilla, lejos del mundo, lejos de todo, especialmente de la guerra. Hablando de la guerra es una cosa y lo que me dice mi mamá es otra. ¿Por qué mi mamá me repite cosas que yo ya he vivido? Es algo que nunca entenderé. Ella y yo estábamos de pie en el balcón cuando bombardearon la casa de nuestros vecinos. Uno de los vecinos murió. Vimos cómo la casa fue destruida y un cadáver que voló a la calle. ¿Se pueden imaginar lo que le sucedió a la familia después de esto? ¿Terminamos? No, todavía no terminamos. Mamá empezó a contarme cómo la casa de nuestros vecinos fue bombardeada y cómo nuestro vecino voló de la casa, como si yo no hubiese estado junto a ella. Y así era la historia de mamá durante toda la guerra, y yo era su única oyente. Estamos sentadas viendo la televisión, y ellos dicen que el bombardeo fue en algunas zonas. El reportaje dura 15 minutos, pero el repetido reportaje de mi mamá dura 2 horas. Ella habla sobre el reportaje como si no hubiera estado con ella. Empecé a dudar de mí misma. ¿Estaba sentada con ella o no? Juro que estaba allí. Yo estaba realmente allí. Yo estaba sentada a su lado. De todos modos, gracias a Dios que mi mamá no está con ustedes. De otra forma, les habría dado dolor de cabeza con sus historias. Rehem nació en 1996 en el barrio Al-Saftawi Street. Cuando estaba más chiquita, pensaba que era la niña más feliz en el mundo. Pero cada vez que crezco y mi cerebro crece, mi preocupación crece también, porque entiendo cosas que no entendía antes. Ahora sé bien lo que significa ser un niño desposeído. Lo que me da pesar son las lágrimas de los niños, cualquier niño, indiferente de sus nacionalidades, religiones o colores. Cuando sea grande quiero ser pediatra. Esa es la esperanza que me estimula, aunque estoy aburrida y triste, porque
que ya no hay vida en Gaza. Ayer estaba sentada en la escuela cuando escuché el ruido de los aviones. Me asusté mucho. Quería dejar la escuela y huir. Sentí que iba a morir porque me acordé de la guerra. Las escenas de la guerra nunca se van de mis pensamientos. Al tercer día de la guerra estaba sentada con mi familia, hablando de lo que pasa en la guerra. Mi abuela nos calmaba para que no tuviéramos miedo. Nosotros nos calmamos, aunque todavía el ruido de los misiles no se acaba. Pero la voz tibia de mi abuela nos calmó. El teléfono sonó. Esto nos alegró muchísimo, porque las líneas telefónicas no funcionan en épocas de guerra. ¿Aló? ¿Sí? Llamamos del Ministerio de Defensa israelí. Tienen 5 minutos para desalojar la casa. Esto es para su beneficio y nosotros no tenemos culpa. Ya no pude pararme. Todos los que estaban en la casa gritaban. La primera que salió fue mi abuela. Fue la primera vez que la miré rápida. Mi papá nos abrazó a mis hermanos y a mí y nos dijo, no tengan miedo. Mi padre me agarró para salir, pero yo no quiero morir con mi oso junto a mí. Pero yo quiero morir con mi oso junto a mí. Sentía que lo iba a traicionar si lo dejaba bajo el bombardeo. Me deslicé de las manos de mi papá, tomé a mi oso, lo agarré junto a mi pecho y salí. Por fin salimos de la casa y nos alejamos, esperando los 5 minutos que fueron los minutos más largos de mi vida. Ahora ya son 10. Sentí como si fueran años. Sentí como un torbellino. Los sueños se sacudían en mi cabeza, como que la vida me lleva de un lugar a otro. El sueño de ser una pediatra lo veo muy lejano. Agarré bien el oso y me acordé cómo me reía cuando era más chiquita. Tengo ganas de quedarme siendo una niña, no quiero crecer. Lo que me da paciencia es el amor del pueblo de Gaza, que no nos dejó en ningún momento. Gaza todavía está llena de amor. Lo que me da paciencia es el amor del pueblo de Gaza, que no nos dejó en ningún momento. Gaza todavía está llena de amor. Sostuve el oso y recordé cuando era pequeña, cómo siempre estaba riendo. Quiero volver a ser pequeña y seguir siendo pequeña. Yo no quiero crecer, pero lo único que me consuela es el amor de la gente, que no nos dejó ni por un instante. Gaza está llena de amor. Suyud nació en 1995 en el barrio Ash Shaikh Radwan. Lo que más amo en Gaza es la bondad de la gente y su sencillez. A veces siento que hay una contradicción entre todo este amor y la sencillez de la gente, y esta maldad que domina la situación. Si hubiera resuelto el problema de la división del país. En la guerra, asesinaron a un gran líder de Hamás. Todos los medios de comunicación en el mundo cubrieron el acontecimiento, pero el mundo pensaba una cosa y nosotros otra. Pero el mundo pensaba una cosa y nosotros otra. Mis hermanos pequeños, Modi y Salouma, y mi papá, fueron a nuestro terreno que está junto a la casa del líder de Hamás. Les llamamos 1000 veces y como siempre las líneas de los móviles no funcionaban. Eso nos puso más tensos. Mi mamá iba y venía, se asomaba al balcón como un pequeño pájaro al que le han llevado a sus hijos. Yo me puse muy nerviosa, lloré y me fui donde mi tía, que comenzó a calmarme. Ella me mintió y me dijo que ella había llamado y hablado con ellos. Yo sabía que ella no había hablado con ellos, pero ella me sostenía llorando y yo lloraba también. Cuando me acerqué a la casa, vi que mamá seguía paseándose por el balcón. Olvidé decirles que Modi y Salouma, mis hermanos, son de 5 y 7 años de edad. Ellos solían dormir en mis brazos y mi alma estaba relacionada con ellos. Sentí que iba a perder mi alma y que se iba a escapar y que me moriría.
Honestamente, recién hoy sentí que había una guerra en Gaza, porque yo siempre estaba ocupada en la computadora. Ese día fue la primera vez que viví la guerra. Una hora más tarde, estaban tocando a la puerta de nuestra casa. Era mi papá que regresaba con mis hermanos. Los amaba mucho, pero era la primera vez que sentía cuánto los amaba, lo mucho que los quería, que no podía soportar estar lejos de ellos. Los pongo en mi regazo y los beso como si fuera la primera vez que los esperara. Mi mamá dejó de pasearse por el balcón. También fue la primera vez que sentí que ella ama a mi papá. Después de la guerra empecé a pensar, ¿por qué de todo el mundo nosotros vivimos de esta manera? Tomaron nuestra tierra y nos echaron. Nos echaron de nuestras casas. Y porque nos estamos defendiendo, nos sucede todo esto. No hay agua, no hay electricidad, no hay teléfono ni gasolina. ¿Qué somos para el mundo? ¿No somos seres humanos? Suja nació en 1995 en el barrio At-Tufa. Todos los días Gaza cambia, por eso mis sueños siempre cambian. Y cada vez que doy un paso adelante, retrocedo 100. En el primer bombardeo de la guerra, yo iba de la escuela a mi casa y no sabía el camino. De repente un hombre se paró frente a mí y me preguntó, ¿dónde está tu casa? Le dije y él me llevó. Al llegar le pregunté a mi papá, ¿por qué no viniste a buscarme? Mi madre dijo, querido, es normal ir a estudiar. Le dije, no hay exámenes, mamá. Comenzó la guerra. En la tarde bombardearon el edificio del gobierno que está cerca de nosotros. Mi madre dijo, es normal, estamos acostumbrados a lo que nos está pasando. Fuimos corriendo donde los vecinos, cada uno preocupándose por ellos mismos. Luego de unos minutos, los familiares de los vecinos empezaron a llegar y la casa se llenó con más de un centenar de personas. Pero aún así, las cosas eran normales para mi madre. Por la mañana, papá fue a comprar pan. Estuvo en la fila durante 6 horas y volvió a casa con un paquete. Cada uno de nosotros tomó media tortilla de pan y mi madre dijo, sigue siendo normal. Por la noche mis padres decidieron ir al hospital a visitar a los heridos y yo fui con ellos. En el hospital vimos muchos cadáveres, había 4 en cada cama, un cadáver abajo y otro encima. Solo entonces mi madre dijo, esto no es normal. La guerra no ha terminado, la guerra es grande y mi miedo es crecer con ella. La guerra no ha terminado, la guerra es grande y mi miedo es crecer con ella. Siempre tengo miedo de que haya una nueva guerra. Si un globo estalla, tengo miedo. Si un coche frena fuerte, salto 20 metros. Y si un niño pequeño grita, me pongo a gritar con él. Me quedo toda la noche esperando un nuevo amanecer. Pero cada día y cada mañana que viene no difieren de las que pasaron. Yasmín nació en 1996 en el barrio de Al-Sheikh Radwan. Cuando empezó la guerra, mi madre, mis hermanos y hermanas y yo estábamos en Rusia. Eso siempre me preocupaba por mi papá. Queríamos salir de Rusia y regresar a Gaza, donde nuestras familias, para vivir lo que viven ellos. Cuando terminó la guerra y se abrieron los cruces, regresamos a Gaza y desde entonces hasta hoy estamos oyendo historias de la guerra. No podía dormir en Rusia a causa de mi preocupación por mi papá. Antes de la guerra, cuando el celular sonaba y el llamado era de Gaza, nos alegrábamos muchísimo y corríamos para ver quién lo iba a contestar primero. Pero en la guerra, cada vez que sonaba el celular, era una llamada de cualquier número, ya sea conocido o no, decíamos, Dios mío, y empezábamos a mirarnos uno al otro para ver quién iba a contestar. Después de la guerra, muchas cosas cambiaron en mí. Comencé a ver las cosas de una manera diferente. Empecé a querer la ciudad, la vida se puso más hermosa, y yo también.
Ahora tengo otros amigos y amigas que son más maduros. Me volví muy franca y valiente, hasta frente a mi papá. Ya podía enfrentarme a cualquiera. Mamá y yo nos hicimos amigas. Muchas veces nos quedamos en la noche hablando de todo. En el futuro, cuando sea grande, y en Gaza ser grande es una gran cosa, porque la muerte está al pie de tu puerta. Quiero ser niñera para poder defender los derechos de los niños, porque yo siento que los niños de Palestina, desde que nacen, se envejecen. Un niño de 6 años sostiene a su familia. Siento que los niños de Palestina, desde que nacen, se envejecen. Un niño de 6 años sostiene a su familia. Nació en 1996 en el barrio Sheikh Radwan. De Gaza se escaparon los peces, pero la gente no pudo. Abrieron las aguas residuales hacia el mar, y si el mar pudiera hablar, les diría, debería darles vergüenza lo que están haciendo en Gaza y conmigo. En lugar de academias de música y de actuación, Gaza se convirtió en una academia de tiro y de asesinatos. Por naturaleza, tengo mucho miedo. Tengo miedo de las cucarachas, de las aves, y me preocupa el día y la noche. El primer día de la guerra, todas las niñas regresaron a sus casas, menos yo. Yo fui la última en salir de la escuela. Estaba sentada allí, temblando, no podía pararme. Por fin sentí que si yo no me ayudo, nadie podría ayudar. Recobré el valor y me levanté. Temblando, caminé como un árbol sacudido por el viento. Toda yo temblaba. La gente caminaba cerca de mí, pero nadie me miraba. El sonido de los cohetes se hizo más fuerte y el horror en mi corazón se hizo más profundo. El sonido de los cohetes se hizo más fuerte y el horror en mi corazón se hizo más profundo. Normalmente llego a la escuela a mi casa en media hora, pero ese día llegué en 15 minutos a causa de mi miedo. Era la primera vez que sentí tanto miedo en mi vida. Cada segundo que pasaba pensaba que me iba a morir. Era la primera vez que sentía esa terrible soledad, a pesar de que las calles estaban llenas de gente. Llegué a casa y me asomé por la ventana. Un cohete cayó frente a nuestra casa y yo volé desde el piso y caí de espalda. En la época de guerra no puedes asomarte a las ventanas. Empecé a dormir en una habitación que no tenía ni una sola ventana. Creo que todavía estoy asustada, pero no tengo miedo. Mohammad nació en 1995 en el barrio Al-Saftawi Street. Mi abuela y yo estábamos solos en casa. Ella me contaba historias sobre Palestina, historias divertidas y tristes, pero nunca me contó una historia completa, porque ella siempre a la mitad del cuento se iba al baño. Mi abuela gasta la mitad de su tiempo en su cuarto y la otra mitad en el baño. Mi familia regresó a las 10:30 de la noche. Todos se durmieron inmediatamente. Yo no podía dormir, estaba despierto, en mi cama, escribiendo mi tarea. De repente oí el ruido de una explosión distante. Fui a la habitación de mis padres y tomé la radio para oír las noticias. Desperté a mi padre y le dije, oí el sonido de una fuerte explosión. Él dijo, cállate y vete a dormir, eso es solo un disparo al aire. Me fui a la cama, la electricidad se cortó. De repente hubo una enorme explosión que sacudió mi mundo. Me puse la sábana y me tapé la cara y algo cayó sobre mí. Levanté la sábana con todas mis fuerzas. Era el marco de la ventana que había caído sobre mí. La sábana estaba llena de vidrio y nuestra casa estaba llena de humo negro. Fue el día en que bombardearon la oficina de la Unión de los Trabajadores, justo al lado de nuestra casa. Pero ese no es el punto. El asunto son las cosas tontas que nos pasaron y a las que no puedo encontrarles una explicación. En primer lugar, el mundo estaba en llamas y todos sentíamos que íbamos a morir. Pero mi abuela fue a buscar su dentadura postiza. Ella tenía miedo de que si moría, la gente se enterara de que ella no tenía los dientes, como no lo saben ya. En segundo lugar, la casa estaba llena de humo, pero mi padre encendió un cigarrillo y fumó. Como quien dice, nos falta más humo. En tercer lugar, mi tío llamó para asegurarse de que estábamos bien,
Y mi padre le dijo que estábamos todos bien, gracias a Dios, pero que todas las ventanas de la casa se rompieron, excepto una. Mi tío le dijo que la rompiera, y mi padre lo hizo. Y yo no sé por qué estoy contando esta historia. Todo lo que sé es que estamos viviendo en una jaula, una prisión, como un pájaro enjaulado que quiere salir, pero está sitiado. Los niños están muriendo frente a los ojos de sus madres. Los corazones están llorando por ellos, gritando a la voz más alta, pero nadie escucha a nadie. No, a nadie le da pesar, a nadie parece importarle. Los niños están muriendo frente a los ojos de sus madres. Los corazones están llorando por ellos y gritando en la voz más alta, pero nadie escucha a nadie. No, a nadie le da pesar, a nadie parece importarle.